Si querés crear cortos o historias animadas con IA, en este video te muestro el workflow completo de Google utilizando Nano Banana Lite y OmniFlash, los nuevos modelos de Google para generar imágenes y videos. Además, si buscas resultados más realistas, preparé un PDF con una serie de prompts que puedes utilizar como punto de partida. Comenta la palabra PDF y te lo envío. El proceso se divide en 3 etapas. La primera es la creación de prompts. En este caso voy a estar utilizando Claude para crear mis prompts. La segunda etapa va a ser la creación de las imágenes con Nano Banana Lite. Esto nos va a ayudar a definir los primeros cuadros y trabajar de una manera mucho más efectiva y con más control. Y por último tenemos la creación de los videos a partir de ese cuadro inicial, que en este caso vamos a utilizar Google OmniFlash, que es la nueva guía de Google, que es mucho más económica y accesible para crear videos. Para mi historia yo ya tenía los personajes y el escenario definido, así que en Claude voy a copiar y pegar este prompt. No te preocupes, lo voy a dejar todo en un PDF, los prompts de este video, para que los puedas seguir de manera paso a paso. En este caso tenemos Leo y el zorro que empiezan a ser perseguidos en un bosque gigante, en un mundo mágico, y lo que le pido básicamente es que generemos 4 prompts para video y sus correspondientes prompts para crear el cuadro inicial de cada video, ya que voy a trabajar con primer cuadro a video. En este caso le voy a adjuntar las referencias visuales, le damos una vez que carga generar, y acá tenemos el resultado. Nos generó estos 4 clips, tenemos el primer frame y después tenemos el prompt del video, lo mismo para el segundo, tercero y cuarto. Para crear mis primeros cuadros voy a estar utilizando Higgsfield, dejo el link en la descripción. Voy a elegir Nano Banana 2 Lite, que va a costar solamente un crédito por generación. En este caso son 2 porque estoy haciendo 2 generaciones por cada prompt. 16:9 lo que es la resolución de aspecto y calidad alta. Voy a copiar y pegar mi primer prompt en español. Y acá lo que vamos a agregar son las imágenes de referencia. Voy a arrastrar primero la imagen de Leo, luego la imagen del zorro y por último el entorno de referencia. Antes de generar voy a copiar y pegar lo siguiente, que básicamente lo que le explica es quién es quién. Entonces Leo es imagen 1 y usar esa hoja de personaje para la consistencia. Fox es imagen 2 y por último usar imagen 3 como referencia para el entorno y la continuidad del ambiente. Acá tenemos el prompt, le damos generar y acá tenemos los primeros 2 resultados que podemos utilizar cualquiera como primer cuadro para el primer clip, y vamos a repetir lo que es el proceso con los otros 3 planos. Para tener en cuenta, cuando creemos la segunda, tercera y cuarta imagen, vamos a tener que sumar la hoja de referencia de la araña en este caso, y en el prompt decirle que use la hoja de personaje imagen número 4 como referencia visual para la araña. Si no sabes cómo crear hojas de referencia o personaje, te dejo acá un video para que lo puedas chequear. Y una vez que ya tenemos todos los primeros cuadros, por ejemplo acá tengo en lo que es el clip número 2, 2 opciones de la araña en el fondo que empieza a aparecer en lo que es el cuadro. Acá por ejemplo yo voy a elegir lo que es la araña más grande. Esta me parece que quedó demasiado pequeña y por eso prefiero este método en vez de trabajar con ingredientes a video, ya que trabajar de imagen a video nos permite pulir bien ese primer cuadro y después trabajar a partir de ahí. Va a ser mucho más eficiente en términos de crédito, ya que por ejemplo cada creación de imagen nos cuesta un crédito, y si trabajamos creando de ingredientes a video puede ser más difícil de controlar lo que está pasando. En la tercera etapa ahora sí vamos a empezar a crear los videos. Como les decía, tenemos 2 métodos: utilizar frames a video utilizando el primer cuadro y último cuadro como opcional, o también crear de elementos a video. Elementos a video básicamente es parecido a lo que hicimos con la imagen, simplemente sumamos los elementos que queremos incluir en el video, por ejemplo los personajes y el escenario. Acá copiaríamos y pegaríamos el prompt, elegimos lo que es la duración del video, en este caso Gemini OmniFlash, y le damos generar. De esa manera se consigue crear más rápido porque no hay que crear esa imagen inicial, pero yo creo que los resultados pueden ser un poco más difíciles de controlar. Por ejemplo acá tengo un montón de creaciones de esa manera y creo que lo que es Gemini Google, si bien es muy económico, cuando ya sumamos muchas referencias a veces le cuesta mantener la consistencia. Por ejemplo acá no tenemos lo que es el logo del personaje en lo que es el buzo, pero en este caso vamos a ir al método de frames a video, que es mi preferencia porque tenemos mucho más control. Para crear de imagen a video simplemente vamos a ir a Start Frame, vamos a cliquear. En este caso tengo mis 4 primeros frames, voy a seleccionar lo que es el segundo frame, y si volvemos a Claude, acá yo simplifiqué un poco lo que son mis prompts, sobre todo cuando ya mi primer cuadro está definido. Trato de enfocarme más en lo que es la acción y no tanto en los elementos visuales, ya que se está viendo porque tenemos esa primera imagen. Y lo que le agregué es que hablen en español y que no sume música. Eso es clave porque después podemos
tener una pista con diálogos y efectos de sonido sin música y le sumamos una música para mantener una continuidad a lo largo de todos los planos. Y simplemente copiamos y pegamos nuestro prompt en Higgsfield. Vamos a elegir Gemini OmniFlash, 10 segundos y una relación de 16:9. Estos son 30 créditos, le vamos a dar generar según el plan que tengan y si pagan de manera anual o mensual. El costo de cada generación a los 10 segundos va a ser de alrededor de $1. Sí, a tener en cuenta que solo genera videos en 720p, con lo cual después si quieren algo en mayor calidad van a tener que hacer un upres. Y en unos segundos la verdad que OmniFlash es súper rápido para generar videos. Sí, a tener en cuenta que muchas veces no va a tener la calidad que tiene SIDA 2.0 o Kling, pero sí es verdad que es un modelo mucho más económico, así que según el tipo de proyecto que estén trabajando puede ser su modelo indicado o no. Y por ejemplo, si vemos el resultado del plano número 3, la verdad que está muy bien, hasta tiene diálogo, van conversando. Acá hay un salto, con lo cual esa parte final no la podríamos utilizar, pero como todo con IA, muchas veces hay que generar clips y luego en edición elegimos qué se puede utilizar, qué no, y darle un sentido a nuestra historia, pero la verdad es que este clip está bastante bien. ¡No dejes que me alcance! ¡Sigue corriendo, Leo! Bien, y eso fue todo por hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y deja un comentario que ayuda un montón a crecer el canal. Mi nombre es Santi, muchas gracias y hasta la próxima.